Es un placer para mí presentar a la siguiente ponente en esta sesión especial de probabilidad. Es una joven y muy prometedora investigadora. Ella es Mireia Besalú i Mayol. Es graduada y doctora por la Universidad de Barcelona y actualmente profesora lectora del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística. Pertenece a la sección de Estadística también de la Universidad de Barcelona. Sus intereses en investigación están en el análisis de supervivencia, en las ecuaciones diferenciales estocásticas y en el movimiento browniano fraccional, precisamente en el movimiento browniano fraccionario y ecuaciones diferenciales estocásticas. Versará la charla que nos va a dar a continuación. Hola, soy Mireia Besalú y hoy voy a hablar de ecuaciones diferenciales estocásticas dirigidas por un movimiento browniano fraccionario y vamos a ver cómo estudiamos la convergencia de estas funciones con retraso a la función sin retraso cuando el retraso se va a cero. Este es un trabajo conjunto con Julia Binotto y Carla Rovira, así que vamos a empezar. Un poco el que será el esquema de esta charla va a ser la presentación primero del movimiento browniano estándar, el que normalmente es más conocido, para ver sus diferencias con el movimiento browniano fraccionario. Con esto en mente nos vamos ya a adentrar en las ecuaciones diferenciales con retraso para luego ver resultados de convergencia. Así pues, empezamos con un poco de historia del movimiento browniano. La primera vez que se observa se intuye este movimiento aleatorio es con el científico Brown, que con el microscopio ve cómo se mueven partículas de polen en un líquido. Ve que hay un movimiento aleatorio, pero queda como el origen de este movimiento queda inexplicado. En 1900, unos cuantos años después, durante su tesis, su doctorado, Bachelier utiliza este movimiento aleatorio para estudiar la variación de los precios en diferentes stocks. 5 años más tarde, Einstein da un desarrollo de una teoría física de lo que observó Brown en su momento. Pero no es hasta casi 100 años después de la primera observación de este movimiento que Wiener da una definición rigurosa, una construcción del movimiento browniano. Entonces vamos a ver la definición de este movimiento, bueno, del movimiento browniano, que también se le llama Wiener Process, proceso de Wiener. Y básicamente es un proceso estocástico que cumple estas 4 propiedades. El proceso en cero vale 0, los incrementos en tiempo son variables aleatorias independientes y la distribución de un incremento es una normal centrada en el 0 y con variancia a la longitud del intervalo. ¿Vale? Y además, este es un proceso que tiene trayectorias continuas. Podemos ver a partir de la propiedad 3 que como en el 0 vale 0, entonces un movimiento browniano en un tiempo t es una normal 0t y además que la esperanza del movimiento en t por el movimiento en s es exactamente el mínimo entre s y t. ¿Qué propiedades definen o son importantes para cuando hablamos de movimiento browniano? Porque es el proceso más conocido, ¿vale? Seguramente es el proceso gaussiano más importante que se ha trabajado y tiene muy desarrollado lo que es el cálculo estocástico respecto al movimiento browniano que se fue desarrollado por Ito. Pero sus propiedades más importantes son que tiene incrementos estacionarios, o sea, la distribución
de un incremento entre t y s solo depende de la longitud de este intervalo. Es importante también la regularidad de sus trayectorias. Son trayectorias Hölder continuas de parámetro entre 0 y un medio. También tenemos que el movimiento browniano no es monótono y no es diferenciable en ningún punto. Y lo más importante, que veremos que lo diferencia del movimiento browniano fraccionario, es que es una martingala respecto de la filtración natural. Este es el movimiento estándar que se trabaja, pero vemos que en algún momento este proceso se queda en un sentido corto, no da suficiente juego para modalizar según qué situaciones. Y de esto se da cuenta, el primero que se da cuenta es Kolmogorov, ¿vale? Que ve que no todos los fenómenos naturales se pueden ajustar bien con las trayectorias del movimiento browniano. Y es unos años más tarde cuando Hertz se ve en su ámbito, que era de la hidrología, que había una dependencia positiva respecto a lo que había pasado anteriormente. Y unos cuantos años más tarde, Mandelbrot pone de relevancia la importancia de este proceso y describe algunas de sus propiedades, ¿vale? De hecho, da una definición de la integral respecto al movimiento browniano fraccionario en términos del movimiento browniano estándar. Entonces, ¿cuál es la definición de este movimiento browniano fraccionario? También es un proceso gaussiano centrado y que en función de covariancia, esta que tenemos aquí, ¿vale? ¿Cuáles son las cosas que lo hacen diferente? Básicamente tenemos que los incrementos en este caso no serán independientes, tiene una propiedad de autosimilitud, tiene un long range dependence y hace que esto sea atractivo para aplicaciones en hidrología, telecomunicaciones, matemáticas financieras, y vemos que depende. El movimiento browniano fraccionario depende de este parámetro h, que se llama parámetro de Hertz, que toma valores entre 0 y 1 y que nos da un poco más de juego y afecta sobre todo a la correlación entre incrementos, ¿vale? Vemos aquí ya en la función de covariancia que hay un rol importante de este parámetro y veremos que también afecta en la regularidad de trayectorias, ¿vale? Por tanto, vamos a ver que este parámetro va a permitir diferenciar diferentes casos, algunos con propiedades de mayor regularidad o de menos regularidad, que va a servir para que se adapte a diferentes situaciones. En particular, cuando la h es un medio, tenemos el movimiento browniano estándar. ¿Qué tenemos de propiedades que se conservan respecto a las que teníamos del movimiento browniano? Tenemos incrementos estacionarios, ¿vale? La distribución de un incremento es la misma en cualquier longitud de tiempo. Tenemos continuidad de trayectorias. Tenemos que no es diferenciable en ningún punto. Y tenemos que la variancia de los incrementos es la longitud del intervalo elevada a 2 menos el parámetro de Hertz, ¿vale? Con esto, como ya hemos dicho antes, el parámetro donde entra, donde da juego en la regularidad de las trayectorias. Vemos que tenemos trayectorias gamma Hölder continuos con gamma menor que h. Y esto hace que
la dependencia y la independencia de los incrementos, dependiendo de este parámetro, tengamos diferentes posibilidades. Cuando h es igual a 1/2, tenemos incrementos independientes porque tenemos el movimiento browniano estándar. Cuando es mayor que 1/2, tenemos que están correlados positivamente, y si es inferior a 1/2, negativamente. Y además, lo que juega en contra en el sentido que nos complica bastante en algunos casos las cosas, es que cuando h es diferente de 1/2, o sea, cuando no es el movimiento browniano estándar, no tenemos que sea una semi-martingala, ¿vale? De hecho, vemos que podemos ver en este gráfico la diferencia entre las trayectorias dependiendo de en qué caso estamos. En la gráfica que da una trayectoria más abierta, para decirlo con un recorrido más grande, es cuando h es igual a 0,8, por lo tanto mayor que 0,5, que vemos que la trayectoria es más regular, y en cambio la que es más pequeña, cuando h es igual a 0,1, que tenemos mucha más irregularidad. Esto va a hacer que cuando estudiamos ecuaciones diferenciales estocásticas con el movimiento browniano fraccionario, es mucho más fácil siempre estudiar el caso cuando h es más grande que 1/2 que en los casos cuando es menor que 1/2, ¿vale? Entonces, ya con el movimiento browniano fraccionario presentado, nos vamos a las ecuaciones que hemos estudiado. Se trata de una ecuación con retraso. El retraso lo tenemos en el término estocástico, aquí, que está denotado. El retraso sería este valor R positivo, que nos dice que la solución considerada en el término estocástica sería la del intervalo anterior, por lo cual para el principio de la ecuación necesitamos, para el primer intervalo, necesitamos tener definida la ecuación en el intervalo menos R, 0, que va a ser esta función determinista eta. Nos vamos a centrar en ecuaciones dirigidas por un movimiento browniano fraccionario con h entre 1/3 y 1/2. Y lo que queremos ver es que la solución de esta ecuación con retraso converge hacia la solución de la ecuación sin retraso, o sea, exactamente la misma ecuación, pero sin el retraso. Por lo tanto, el resultado que nosotros queremos demostrar es exactamente este: ver con la norma infinito la convergencia de las dos soluciones cuando el retraso se va a 0. Y antes de ver estos resultados, lo que vamos a hacer es repasar un poco lo que ya conocemos de estas ecuaciones. Por lo tanto, vamos a seguir presentando los resultados en cuanto a ecuaciones diferenciales con y sin retraso, y luego ya vamos a pasar al estudio de nuestra ecuación, para la cual vamos a empezar con ecuaciones determinísticas, y lo que nos va a implicar es dejar clara la definición de integral que utilizamos y qué entendemos por solución. Vamos a ver un esquema muy fácil de la demostración para ecuaciones deterministas, y finalmente las aplicaciones al movimiento browniano y al movimiento browniano fraccionario. Entonces, para ecuaciones sin retrasos tenemos dos resultados separados, uno para h más grande que 1/2 y la otro por el parámetro de Hartz entre 1/3 y 1/2. En ambos casos tenemos la unicidad, la existencia y unicidad de solución, pero para h más grande que 1/2 tenemos además que la solución tiene momentos finitos, y también que las trayectorias son 1 menos alfa Hölder continuos, donde alfa toma valores entre 1
menos h, y otro valor que depende también de h y de 1/2. Y en el caso de cuando la h está entre 1/3 y 1/2, tenemos la existencia y unicidad. Cuando la sigma es acotada, o tenemos también la existencia en el caso que sigma sea sublinear. Para las ecuaciones con retraso tenemos bastantes resultados. El primero de Ferrante y Rovira para h mayor que 1/2, donde tenemos la existencia, unicidad, y que la ley es absolutamente continua respecto a la medida de Lebesgue. El segundo resultado que tenemos es de Nørkirk, Norden y Tyndall, donde para h superior a 1/3 tenemos la existencia y unicidad de solución de la ecuación con retraso, en este caso utilizando la técnica de Rothbard, lo mismo que en el siguiente resultado de Tyndall y Torrecilla, que lo obtenemos para h mayor que 1/4. Ya vemos que cuando pasamos al que el parámetro de Hart sea menor que 1/2, el resultados son bastante más difíciles de conseguir. En este caso se consiguen utilizando técnicas de Rothbard. Y además vemos que tenemos resultados para h mayor que 1/3 y para h mayor que 1/4, ¿vale? Pero no para todas las h menores que 1/2. El siguiente resultado de León y Tyndall es para h mayor que 1/2 y demuestran que la solución es c infinito y tienen estimaciones de la solución. Y los dos últimos resultados de Besalú-Rovira y Besalú-Márquez-Carreras y Rovira, se añade otro término aparte del retraso, que es un término de reflexión que hace que la solución siempre sea positiva. Entonces, el primero es para h mayor que 1/2 y el segundo cuando estamos entre 1/3 y 1/2. En cuanto a resultados de convergencia, tenemos de Ferrante y Rovira, que estudian la convergencia como nosotros, pero en el caso cuando h es mayor que 1/2. Con esto, que es ya lo que sabemos, vamos a nuestra ecuación. Y hemos dicho que primero empezaríamos por ecuaciones deterministas. Por lo tanto, por esta ecuación, que simplemente lo que hemos hecho ha sido cambiar el movimiento browniano fraccionario por i, que es una función que tendrá trayectorias beta-Hölder continuas, ¿vale? Donde beta será un valor entre 1/3 y 1/2, que hará el papel del parámetro de Hart del movimiento browniano fraccionario. Y por lo tanto tenemos la ecuación sin retraso primero y la ecuación con retraso, y lo que queremos ver es lo mismo con estas ecuaciones. Nos debemos fijar en dos cosas. La primera, fijaros que decimos que la solución de esta ecuación es un funcional que es xy y el producto tensorial de xy, y lo mismo con retraso. Por lo tanto, entendemos la solución como este funcional. O sea que hemos de ver cuál es la definición exacta de este funcional. Y la segunda cosa importante, que de hecho es la primera que vamos a empezar, es cómo entendemos esta integral que tenemos en nuestras ecuaciones. Entonces empezamos por las integrales y luego vemos qué es la solución de estas ecuaciones. Cuando hablamos de las integrales, de hecho, hablamos de integrales, definimos la integral como una integral de Riemann-Stieltjes, y además sabemos que cuando beta es mayor que 1/2, esta la podemos escribir en términos de derivadas fraccionarias, ¿vale? Y más o menos la definición quedaría como lo que tenemos ahora mismo en pantalla, excepto el término este en naranja, que tenemos denotada nosotros lo que será una derivada compensada, y que
cuando estamos en el caso beta mayor que 1/2, es la derivada fraccionaria directamente sin términos añadidos. Ahora lo veremos. ¿Qué pasa? En el caso en que beta está entre 1/3 y 1/2, esta integral, si la queremos escribir con derivadas fraccionarias, aparte de añadir un término a este término en naranja, tenemos además otro mucho más complicado que coge este producto tensorial entre X y Y. Esta definición fue dada por Hu y Nualar en su artículo que da la existencia y unicidad de solución de la ecuación sin retraso, y es la misma que nosotros vamos a utilizar. Esta definición es coherente con la definición clásica de integral y además, si la y es diferenciablemente continua, coinciden, ¿vale? Y aunque parezca un poco raro, esta integral no depende del valor de alfa. Vamos a ver qué son estas derivadas fraccionarias. Las que no tienen, la que no está en naranja y la que no incluye el producto tensorial, son las derivadas fraccionarias que ya se conocen, y las dos que involucran este caso son estas dos que hemos comentado, ¿vale? En el caso de la derivada compensada, sin el término en naranja sería la derivada fraccionaria, y lo que pasa es que necesitamos este término para que esté bien definida en el caso que queremos tratar nosotros. Y además también se extiende la definición de derivada fraccionaria a la derivada fraccionaria del producto de x, y, que sería esta expresión de aquí. Por lo tanto, con esto ya tendríamos definida la integral que nos aparece en las ecuaciones. Por otro lado, hemos dicho que debemos definir qué es la solución. Y la solución de las ecuaciones son de este tipo que tenemos aquí. La solución es de x, el movimiento browniano fraccionario, y el producto tensorial entre x y el movimiento browniano fraccionario, ¿vale? ¿Y qué nos implica? Decimos que este triplete es un funcional multiplicativo beta-Hölder continuo si se cumple que x e y son funciones beta-Hölder, y además que el producto cumple dos condiciones. La primera, una condición de multiplicativa, y la segunda, que en valor absoluto este producto en S y T es más pequeño o igual que una constante por la longitud del intervalo elevado a 2 beta. Por lo tanto, esto será lo que nosotros consideraremos las soluciones de nuestra ecuación. Y ahora sí que ya podemos ir al resultado, y para el resultado necesitaremos unas hipótesis. Son hipótesis muy básicas. De hecho, las dos primeras, que sirven para la existencia y unicidad, podrían ser más generales, como se ve en el artículo de Nurkic y Nurden. Y simplemente para sigma pedimos que sea 2 veces diferenciable y que las derivadas sean acotadas y lambda-Hölder continuos. Para la B pedimos una condición de que sea localmente Lipschitz y otra condición que es un tipo de acotación, ¿vale? Y la hipótesis 3 es la que necesitamos para probar que la solución está acotada y que todos los momentos de todos los órdenes también, ¿vale? Pero esta es como extra. Para la existencia y unicidad no la necesitaríamos. Entonces, ahora sí que ya tenemos todos los ingredientes, y lo que va a ser la idea de la demostración simplemente es: nosotros queremos estudiar la diferencia entre la ecuación con retraso y la ecuación sin retraso. Por lo tanto, hacemos la diferencia y nos quedan dos términos. El primero, que incluye la parte determinística,
no presenta muchos problemas porque si nos fijamos tenemos la solución con retraso y la solución sin retraso, por lo cual con las hipótesis adecuadas en B esto lo podemos solucionar, y el problema lo tenemos en la parte que es aleatoria, que si nos fijamos nos queda la solución sin retraso y la solución con retraso, pero además con un retraso añadido, ¿vale? Por lo tanto, este término es lo que en la siguiente expresión lo tenemos dividido en dos términos, añadiendo la solución con retraso, ¿vale? Pero sin el segundo retraso, de forma que la primera, para hacernos una idea, tiene un retraso y la segunda es la solución con retraso y además un retraso, ¿vale? De hecho, definimos esta que tiene como dos retrasos como la X con el sombrero, ¿vale? Y por lo tanto nos queda estudiar estos términos, que básicamente se traduce en estudiar tres límites, ¿vale? El límite de la solución con retraso a la solución con retraso y retraso en las normas a infinito y beta prima, ¿vale? Y también estudiar el producto de esta diferencia por la y. Si vemos que esto va a 0, entonces ya tenemos que la diferencia entre la solución y la solución con retraso con i la podemos dividir en dos términos que nos van a salir la norma b infinito y beta de la diferencia entre la solución y la solución con retraso, por lo tanto lo que ya teníamos inicialmente. Estos dos son básicamente los pasos que se desarrolla en la demostración. Con esto obtenemos ya el resultado, que es lo que queríamos, el límite, y las hipótesis que necesitamos para esto son que todos los términos deben pertenecer al espacio que hemos demostrado, bueno, que hemos construido antes de los funcionales beta holder continuos, ¿vale? Y además, las más importantes son estas dos que tenemos aquí al final, ¿vale? Que necesitamos que la i menos la i con retraso en R por la i con la norma 2 beta se vaya a 0 y lo mismo con girado, ¿vale? Estas dos son las más importantes en el momento de aplicarlo, porque lo otro, las que tenemos arriba, para decirlo de alguna forma, son los que ya se van a cumplir por la propia definición del movimiento browniano y al movimiento browniano fraccionario. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos en los dos casos. Y para el movimiento browniano definimos la ecuación donde W es el movimiento browniano, m dimensional, y lo que tenemos que ver son estas dos condiciones que hemos visto al final del resultado, ¿vale? Para ver estos dos resultados, lo que debemos hacer es definir las integrales, ¿vale? Definimos las integrales como integrales de Stratonovich y definimos el producto de la componente i y la j st como esta integral y lo mismo con el retraso con la segunda integral, ¿vale? Básicamente en la demostración deberemos separar el caso en que t menos s sea mayor que el retraso y el t menos s sea inferior al retraso. Por lo tanto, para estudiar esta norma, hacemos esta como ejemplo. El caso inverso sería más o menos similar. Definimos esta norma como la resta de estas dos integrales y lo que hacemos es escoger una versión de los dos productos de forma que estos dos funcionales sean beta holder continuos, ¿vale? Y
básicamente el ingrediente principal es el uso de la integración por partes, donde utilizamos que es una martingala. Y este es el problema principal que tenemos para el movimiento browniano fraccionario, que no tenemos que sea una martingala. Y por lo tanto, por el movimiento browniano fraccionario, la idea es exactamente la misma. Debemos probar exactamente los mismos dos resultados, porque todos los otros que tenemos en el enunciado que hemos visto anteriormente, que la sigma y la b cumplan unas condiciones de diferenciabilidad, pues lo podemos imponer. La eta es una función determinista, por lo tanto también podemos imponer las condiciones que necesitamos. Y las dos siguientes ya nos han salido cuando hemos hecho todos los cálculos para la estimación del resultado. Por lo tanto, ya sabemos que el movimiento fraccionario cumple estas dos, o sea, la tercera y la cuarta condición. El problema, ¿vale? Todo esto ya lo tenemos. El problema viene para demostrar estas dos condiciones de aquí, que es un trabajo que aún está en proceso y que tenemos que acabar de ajustar para luego con estas dos condiciones poder afirmar que efectivamente la solución, la x con la norma infinito se va a cero y que el producto de x con el fraccionario también se va a cero cuando estamos en el caso de h entre 1/3 y 1/2. ¿Vale? Y hasta aquí sería un poco la presentación que quería daros. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Buenas tardes, Mireia. En primer lugar, muchas gracias por la charla tan didáctica interesante que nos has impartido. Y bueno, quería comentarte un par de cuestiones. Si yo no he entendido mal, ¿vale? Estudias un problema de convergencia de la ecuación diferencial metiendo un petardo en la ecuación y lo que estudias es la convergencia a lo que sería el proceso sin el retardo, ¿no? Cuando el retardo se va a cero. Y el estudio de esa convergencia lo haces analizando previamente lo que sería el estudio de la ecuación determinista. Y si no he entendido mal, bueno, pues no tenéis cerrado del todo el problema porque os falta una última cota, ¿no? Cuando descomponéis el estudio de la convergencia en 3 partes y os queda una última cota que tenéis que estudiar que converge a cero. Según has comentado, ese problema ya está resuelto si consideráis el proceso browniano el normal, el estándar. ¿Qué ideas podéis sacar de cómo se comporta este problema considerando el proceso browniano normal? ¿Qué ideas podéis sacar para intentar aproximar o acotar ese término que os queda en el caso de que consideréis el proceso browniano diferenciado? Fraccionario, perdón. Sí, a ver, con el browniano es como bastante distinto porque tenemos muchas propiedades que con el fraccionario en el parámetro que estamos estudiando, que es cuando el parámetro de Hartz está entre 1/3 y 1/2, no tenemos las propiedades de que es la definición de integral que usamos. Por lo tanto, la aproximación es bastante distinta. Y el problema que tenemos básicamente es que las cotas que debemos utilizar para conseguir los dos términos que nos faltan de que se vayan a cero, tienen que ser cotas muy finas, porque si no se dispara y se va a infinito cuando la R se va a cero, porque nos queda como dividiendo, el parámetro es muy pequeño, por lo tanto no se compensa de ninguna forma y se dispara. Por lo tanto, estamos trabajando intentando que las cotas que tenemos sean aún más finas de las que necesitamos realmente con el browniano estándar, que no hace falta que sea tan fino y ya conseguimos la convergencia. Con el fraccionario necesitamos afinar esas cotas y en esto estamos trabajando. A ver si sale pronto. Bueno, pues nada, mucha suerte. A ver si y luego una curiosidad también que quería, un comentario de curiosidad. ¿Qué interés tiene el introducir este parámetro de retardo en la ecuación para que sea interesante estudiar la convergencia de este tipo de ecuaciones? Sí, bueno, nosotros estudiamos el resultado teórico, o sea, no nos viene por ningún caso práctico, pero la idea es que las soluciones de estas ecuaciones
podría modelizar, por ejemplo, poblaciones de animales o de plantas o, bueno, cosas más prácticas. Entonces, cuando estamos tratando con esto, parece lógico que nuestra ecuación dependa de la población de estos animales en instantes anteriores. De aquí vendría que dependa de que haya este retraso y que nos interese ver la convergencia. De hecho, en otros trabajos que hemos hecho, no solo tenemos este retardo, sino que además tenemos otro término que hace que haya reflexión, o sea, que la solución de la ecuación nunca sea negativa. Porque si estamos trabajando con poblaciones o con cualquier proceso que tenga que ser siempre positivo, así evitamos que la solución sea negativa y tenga más sentido todo en posibles aplicaciones. Vale, estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Mireia, por tu claridad en la respuesta y nada, gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este sesión especial de probabilidad. A vosotros por invitarme y considerar que es interesante. Gracias. Encantada.